Entonces, lo que les estaba mencionando es esto, ese es el tema que vamos a ver hoy de manera general. Dime, Jennifer, que levantaste ahí la manita. No sé si se te habrá levantado por equivocación. Creo que sí. Bueno, entonces vamos a ver los textos académicos y pues obviamente para poder hablar de ellos, lo primero que tenemos que hacer es definir de qué se trata un texto. Y un texto hace referencia a un conjunto, ya sea de enunciados, párrafos, por medio del cual yo quiero transmitir un mensaje a otra persona. Entonces va a ser, como se menciona allí o se ve en la diapositiva, todo este conjunto de enunciados de párrafos con el que yo voy a transmitir un mensaje a otra persona o a otras personas. ¿Cómo debe ser ese texto? Según esto que se menciona aquí, debe ser coherente y ordenado. Y aquí dice textos académicos. Esa parte que habla de académico o la academia hace referencia a todas las instituciones en donde se generan este tipo de documentos o de textos. En ese sentido serán los colegios, las universidades, los institutos, los centros de investigación. Eso hace referencia a esa palabra academia, a estos lugares donde se producen este tipo de documentos que vamos a ver el día de hoy. Hay dos características que son fundamentales y que hay que tener presentes al momento de yo redactar un documento o un texto, y es la coherencia. ¿Eso qué quiere decir? La coherencia es que todo mi documento, desde el título que yo le dé hasta ese contenido que está allí, debe presentar una estructura que sea secuencial y que maneje un orden lógico. Entonces, cada vez que vayamos a ver un texto académico, les voy a poner el ejemplo, el ensayo. Es ensayo para manejar esa coherencia, de unir la información y de unir esos párrafos, porque un texto es un conjunto de enunciados. Entonces, para poder unir ese conjunto de enunciados, debe hacerse de una manera estructurada y debe tener un orden lógico. Para redactar un ensayo, entonces ese ensayo tendrá algunas partes en su estructura en donde yo no podré modificar ese orden de las partes, porque si no, esa coherencia y esa secuencia de las ideas se va a perder. Yo no puedo poner la introducción al final y la conclusión al inicio. ¿Por qué? Porque no estaría la manera correcta en la secuencia del orden lógico que se ha establecido para cada uno de estos textos académicos. Entonces, la coherencia es eso, que mi documento desde el inicio del título hasta que llegue a la parte final, tiene que presentar esa estructura lógica y adicional a eso, que lo que yo menciono en el contenido en el título tenga relación total con lo que está en el contenido. En ocasiones uno busca información en internet y uno ve un título y uno dice, bueno, esto que está aquí me sirve para el trabajo que voy a realizar. Pero luego más adelante, cuando uno se detiene a leer cada una de las partes que componen ese trabajo, uno empieza a leer y uno dice, bueno, como que el título me mencionaba algo muy diferente a lo que está en el texto. Entonces, allí también tiene que haber coherencia entre la información que le estoy dando al lector en el título, que es lo que les estoy indicando, de lo que va a hablar mi trabajo, con el contenido de ese trabajo. Y el orden de cada texto debe manejar una secuencia lógica de manera estructurada. Eso es la coherencia. Cuando se habla de cohesión, allí ya es la manera en cómo yo voy a relacionar todas las palabras, oraciones que están allí en ese texto que estoy redactando. Entonces, voy a utilizar signos de puntuación, voy a utilizar frases conectoras, palabras conectoras, que me ayuden a relacionar y a unir cada una de esas ideas que componen un párrafo o una oración en el texto. Entonces, la coherencia es el orden lógico estructurado de un documento, y la cohesión es cómo yo logro unir
cada una de las partes que componen el texto académico. ¿Tienen alguna duda sobre estos dos conceptos? Porque se manejan mucho aquí pues en la universidad y en todo lo que tiene que ver cuando yo voy a redactar un documento académico. Entonces, si tienen de pronto allí preguntas, si no les quedó muy claro el significado de alguna de ellas, me levantan la mano y yo les vuelvo y les explico. ¿Listo? Para que nos quede allí muy claro, porque a partir ya de que finalicemos este primer avance formativo, vamos a trabajar en cada uno de esos textos académicos en donde vamos a utilizar estas características de coherencia y de cohesión. Bueno, continuando con la presentación, entonces aquí ya tenemos la definición más amplia de un texto académico. Entonces es un tipo de documento que se va a producir, como les mencioné anteriormente, en todo lo que tiene que ver con esa parte institucional. ¿Qué quiere decir eso? En las universidades, en los colegios, todos esos trabajos que redactamos en estos lugares, se hace referencia a esa parte de texto académico. ¿Qué propósito tiene un texto académico? Siempre es difundir conocimiento, difundir lo que yo he aprendido, lo que yo he analizado, lo que yo he entendido de algún área que estoy leyendo, que estoy investigando, e incluso de evaluaciones que estoy haciendo, no sé, en campo de tomando datos, de haciéndole encuestas a las personas para conocer ciertas situaciones. Entonces, la idea de todos estos textos académicos es difundir el conocimiento. ¿Y cómo se difunde ese conocimiento? Lo primero es por medio de un análisis. Yo tengo que analizar qué tema es el que voy a elegir para hacer un texto académico. Si voy a elegir escribir un ensayo y el tema es libre, pues entonces en ese sentido tendré que hacer un análisis de, bueno, qué tema es el que voy a tratar para hacer mi trabajo, mi texto, mi ensayo argumentario. Entonces tengo que hacer ahí un análisis profundo, qué tanta información hay en internet, qué tanto entiendo del tema. En algunas ocasiones pues no investigamos y de una decimos, no, es que me parece un tema interesante, pero resulta que ese tema es demasiado complejo para ser abarcado, o no hay tanta información de ese tema, que a mí me parece chévere y es de mi interés, pero si yo no tengo información, pues es muy complejo redactar un texto académico, porque para ello necesito, aparte de lo que yo conozco, tener información de soporte de internet. La reflexión, entonces aquí ya en este punto de la reflexión, ya es donde yo entro como tal a entender bien de qué se trata el tema, cuáles son las ideas primarias o la idea primaria o general que estará allí, cuáles son las ideas secundarias que pueden acompañar eso de lo que yo voy a hablar, eso de lo que yo voy a escribir en mi trabajo. Y la última parte sería la investigación, y esto ya es mucho más a fondo, en donde yo voy a internet y busco y leo mucha información para poder llegar a una conclusión en mi trabajo. ¿Por qué? Porque todos los temas que uno trata, alguien más ya los ha tratado con anterioridad, ha publicado en internet, hay sobre eso en libros, en tesis, en artículos científicos, en otros ensayos o en otro tipo de texto hay información sobre el área de la que yo voy a hablar. Entonces, la investigación se trata de eso, ver qué tanto otros han hecho sobre lo que yo quiero hablar y apoyarme con esa información que ellos ya tienen allí publicada en internet. Esta imagen ya la habíamos visto cuando hablamos de los conceptos de comunicación y de las funciones allí del lenguaje, y se trae aquí a esta parte del texto académico porque recuerden que dentro de esos tipos de comunicación hay uno que es la comunicación verbal escrita, y justo esa comunicación verbal escrita van a ser este tipo de documentos o de textos académicos, en donde está el emisor, que voy a ser yo, quien redacte el trabajo, o mi grupo de trabajo, porque pues en el caso de cuando hacen los trabajos en grupo, entonces serán allí los emisores, y algo muy importante y es entender que el mensaje quien lo va a recibir es otra persona. O sea, lo que yo voy a escribir, lo que voy a redactar en ese documento,
le va a llegar a otra persona y que esa persona tiene que entender ese mensaje que quiero que llegue a él. O sea que esos códigos que voy a utilizar para poder enviar ese mensaje a otra persona tiene que ser pues muy claro para que ella pueda entender. No voy a escribir para mí, voy a escribir para la persona que va a leer el documento. Y tengo que ser muy detallista en cada uno de los conceptos de los que hablar. Si hay conceptos que no son tan conocidos, pues entonces tengo que tomarme el tiempo de definir allí en mi trabajo y en mi documento de qué se trata ese concepto, para que la otra persona, cuando esté leyendo mi trabajo, lo entienda y no tenga que ir a otro lugar a buscar información para poder entender de qué le estoy hablando yo. Entonces, el tipo de lenguaje debe ser accesible y común para que la otra persona entienda el contexto en el que se le está hablando. Entonces, sí, puedo utilizar palabras muy técnicas, pero la idea de cuando utilizo esas palabras muy técnicas es tratar de definir de una manera muy corta a qué me estoy refiriendo con cada una de esas terminologías. Los textos siempre deben tener varias características, en total son 7 características. La primera, hay un concepto que se llama intertextual, y esto hace referencia a que todo lo que se redacte aquí en la universidad, que es un lugar académico, debe tener un soporte. ¿Y cuál es el soporte? Es fundamentar lo que yo estoy mencionando con mis palabras, con lo que otros ya han hecho en internet, lo han publicado y son trabajos que han sido revisados y evaluados y son personas que tienen mucho conocimiento del tema. Entonces, en ese sentido, así yo redacte un texto de un tema que yo conozco, siempre debo apoyarlo con ideas de otras fuentes, de otros textos académicos que yo encuentre en internet. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a dar validez a lo que yo estoy mencionando con mis palabras. Lo que otros ya han hecho y han publicado y ha sido evaluado. La segunda característica, allí se menciona que se produce en un contexto científico, académico, y hace referencia a lo que ya les mencionaba, que tienen que ser en lugares como la universidad, incluso pues, cuando son textos que tienen que ver con la investigación, trabajos de grado, artículos científicos, entonces habrán centros de investigación que dediquen a redactar este tipo de documento académico. Lo tercero es que debe comunicar resultados y esos resultados pues, van a ser de los procesos intelectuales. ¿Por qué? Porque cada vez que yo realice un trabajo y así investigue en internet, en algún punto de mi documento o el texto que yo esté redactando, tendré que llegar a una conclusión y tendré que dar mi opinión o mi razonamiento de lo que yo creo o pienso o a la conclusión que llegué sobre el tema del que estoy hablando. Entonces allí estará el proceso intelectual como redactor de ese texto, como emisor de una información, y es lo que yo entendí luego de la investigación que yo realicé. Dice que reflexión es exactamente lo mismo. Luego de yo leer un tema en internet, en donde tenga información de otras personas, pues yo voy a llegar a una reflexión de lo que entendí de ese tema, de lo que estoy de acuerdo a lo que encontré en internet o de lo que no estoy de acuerdo a eso que encontré allí publicado en internet y que otros mencionaron porque mi punto de vista es otro. Entonces, todos los textos académicos también deben tener esta parte de procesos intelectuales, porque no solamente es copiar y pegar lo que yo encuentro en internet y ponerlo en mi trabajo, sino que también es que yo ya tenga la capacidad de empezar a analizar y entender los temas y redactar párrafos con mis palabras de lo que yo entendí. Lo cuarto es persuadir acerca de la validez, y esa palabra persuadir hace referencia a convencer a la persona que va a leer mi trabajo de que es importante, de que esa información que yo le estoy dando allí, de que esas conclusiones a las que yo llegué son importantes y que le va a aportar algo
a su aprendizaje, de que va a aprender algo nuevo, que va a adquirir un conocimiento sobre lo que yo he analizado, sobre lo que yo he investigado y sobre lo que yo he reflexionado. Entonces también es eso. Cada vez que yo esté redactando un texto, debo acordarme que tengo que convencer a la persona que está leyendo mi trabajo que lo que yo le estoy diciendo allí es muy importante. Lo quinto es que se sustenta en argumentos claros, y cuando se habla de argumentos, se habla de razonamientos. ¿Y qué es un razonamiento? Es la capacidad que el ser humano tiene para sacar conclusiones, para aprender de muchos temas que pueda investigar, que pueda leer y que de allí pueda decir, yo entendí esto, yo creo y pienso que esto debe ser de esta manera, o yo creo y pienso que no debe ser de esta manera por estas y estas razones. Entonces, es esa capacidad que tenemos nosotros los seres humanos para poder llegar a conclusiones y aprender de forma consciente de todo eso que estamos leyendo, de todo lo que estamos viendo y de todo lo que estamos investigando. Y allí lo que yo voy a hacer al dar mi argumento es demostrar o refutar una idea de algo, del tema que yo esté hablando. Entonces yo tengo que tener la capacidad de estar o del lado de lo que investigué o estar en contra y tener una opinión totalmente diferente de eso que se encontró en internet. Y como ven allí dice, expone la posición de quien lo escribe. O sea, yo tengo la capacidad y de tener una posición de estar de acuerdo, no estar de acuerdo, de alguna idea o de algún tema del que yo esté hablando con información tomada de internet. Mantiene un discurso formal, y aquí en este sentido, pues obviamente si yo estoy hablando de un área temática específica, pues debo utilizar terminología acorde con el área temática que estoy hablando. Pero en ese sentido, sí la utilizo, tener muy presente de que la otra persona que va a leer mi trabajo debe entenderla. Entonces sí, puedo utilizar terminología que tenga que ver con esa área temática, pero también tengo que definir allí cada uno de esos conceptos de los que yo voy a hablar o temática que se está hablando sobre el área específica. Y sigue un orden lógico. Entonces todos los textos académicos deben tener una estructura que está ordenada. Cada una de sus partes va a estar allí de manera ordenada. Tiene un consecutivo de manera lógica, o sea que yo no puedo eliminar o omitir alguna de esas partes de estos textos académicos. Si a ti te dicen que un ensayo argumentativo se divide en 3 partes, en donde va a tener una introducción, donde va a tener un desarrollo y al final va a tener una conclusión, pues yo no puedo omitir ninguna de esas 3 partes, y adicional a eso tampoco puedo modificar el orden de esas partes, porque si lo hago, entonces ese texto ya no se llamaría ensayo. Es algo que deben tener presente porque les pasa mucho que cuando están redactando esos textos académicos empiezan a omitir partes, no incluyen la información, modifican el orden, entonces ponen la conclusión donde debería ir la introducción y ponen la introducción al final del trabajo, cuando ese no es el orden lógico establecido, ni tampoco tiene pues las partes como deberían estar incluidas ahí en ese texto académico. Vamos a iniciar con el primer texto, se conoce como informe. Dime, Leonard, está levantando allí la mano. Profe, ya que usted acaba de mencionar lo de ensayo, ¿nos podría decir exactamente, aunque también está por internet, claro, pero sería bueno tener como la idea central de una persona que ya sabe sobre eso? ¿Qué es exactamente un ensayo y cuáles son sus partes que lo componen? Sí, ahorita lo vamos a ver de manera general, porque vamos a empezar a ver como cada uno de esos documentos, pero a medida que vayamos trabajando en el semestre, vamos a tener una clase donde les voy a hablar a profundidad de eso. Se define el ensayo, cuáles son las partes del ensayo, qué debe de ir en cada una de esas partes del ensayo. Incluso nos vamos a enfrentar a un ensayo que está allí redactado ya, y vamos a tratar de identificar cada una de las partes que
tiene ese ensayo. Y luego pasarán ya a la parte práctica de ustedes redactar un ensayo con ese orden lógico y con la información que debe de ir en cada una de esas partes del ensayo. Entonces, aquí se los voy a mostrar de manera muy general, pero a medida que vamos a ir avanzando en el semestre, un día vamos a ver, por ejemplo, qué es una reseña y cuáles son las partes de la reseña, y haremos una actividad práctica, que es con una película, y de allí de esa película saldrá la redacción de un texto académico que será la reseña. Luego más adelante vamos a ver textos narrativos, entonces voy a hablar de dos tipos de textos narrativos y luego pasaremos a esa parte práctica y es que ustedes van a elegir cuál de esos textos narrativos van a redactar. Y así vamos a ver cada uno de estos trabajos, luego miraremos la parte, por ejemplo, de los proyectos de curso, entonces veremos un texto académico que nos va a servir para redactar ese proyecto de curso y también veremos el orden de cada una de las partes del proyecto y qué información debe de ir en cada una de ellas. Entonces, poco a poco vamos a ir hablando de cada texto académico y vamos a entender la manera correcta de redactarlo porque a eso es lo que se van a enfrentar. El primero, entonces, es el informe. Este texto académico se utiliza mucho, sobre todo en las empresas, casi siempre en las empresas piden que se presenten informes, pero si lo llevamos a lo que tiene que ver con la parte académica, en colegios y universidades se utiliza mucho cuando nosotros hacemos laboratorios, prácticas de laboratorio. Siempre cuando hacemos prácticas de laboratorio de química, de física o alguna otra práctica, nos dicen presente un informe de la actividad realizada o lo que se realizó en la práctica del laboratorio 1. Entonces allí, en la parte de la academia, les van a pedir a ustedes que realicen informes. ¿Qué es un informe? Entonces, un informe, ya se sabe que es un texto académico, pero aquí justo lo que yo voy a hacer es describir y exponer ese trabajo práctico que yo he realizado. Entonces, voy a explicar qué metodología utilicé en el laboratorio, qué materiales utilicé, cuál fue el paso a paso de ese análisis o de esa práctica de laboratorio que realicé. Si, por ejemplo, estoy haciendo una práctica en el laboratorio de química y voy a hablar, no sé, de la separación de algunas sustancias, pues entonces voy a hablar primero de cuál fue la metodología que utilicé para separar las sustancias, no que lo hice por medio de la condensación y el calor. Entonces voy a hablar de qué se trata. Lo otro es que voy a exponer el paso a paso de cómo logré yo hacer esa separación de esas sustancias. Entonces allí indicaré cuáles fueron los procedimientos, qué materiales utilicé y al final qué encontré, qué resultados encontré. Hay varios tipos de informes, se los voy a presentar aquí, les voy a explicar cada uno de ellos de una manera muy rápida. Entonces allí pues vamos a tener los tipos de informes. El primero va a ser el expositivo y aquí en este punto lo único que yo tengo que hacer para redactar este informe es simplemente describir qué fue lo que hice. Es la secuencia de hechos, pero no tiene interpretaciones personales. Aquí yo no voy a hacer ni análisis, ni voy a hablar sobre resultados, ni voy a analizar resultados, ni voy a dar mi punto de vista, ni voy a poner conclusiones, no. Y solamente voy a exponer qué fue lo que hice o qué fue lo que yo vi y en el orden en el que lo hice. Entonces, si estoy haciendo una práctica de laboratorio, pues voy a escribir el paso a paso que seguí para poder realizar mi práctica de laboratorio. Pero no voy a hablar absolutamente nada más. Luego habrá otro informe que se llama el informe demostrativo e investigativo y aquí esto va a ir mucho más allá. ¿Por qué? Porque aparte de escribir esa secuencia de pasos de cómo realicé mi práctica, aquí yo lo que debo hacer es plantear una hipótesis. ¿Alguien sabe qué es una hipótesis? Muy poquito, profe. Bueno, entonces ya les voy a decir qué es una hipótesis. Una hipótesis es una suposición que yo hago de cualquier cosa sin tener pruebas. ¿Listo? Entonces yo puedo razonar sobre alguna idea que tenga, pero que todavía no esté comprobada.
¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy haciendo una práctica de laboratorio, entonces mi práctica de laboratorio va a tener un objetivo, separar diferentes sustancias. Pero yo solamente voy a poder darme cuenta si realmente esas sustancias se separan o no se separan cuando yo ya realice ese ejercicio práctico. Entonces yo puedo decir, bueno, en la hipótesis, lo que yo voy a hacer es una suposición de que por medio de esta metodología se van a separar esas dos sustancias que yo tengo allí y que son las que voy a trabajar. Pero ¿cómo me doy cuenta si eso que mencioné al inicio de ese laboratorio que era ir a ese objetivo, llegar a esa meta de separar esas sustancias, es verdad o no es verdad? Pues cuando yo haga el trabajo práctico y vea que esas sustancias sí se separaron por medio de esa metodología que utilicé. Entonces, eso es una hipótesis, es una suposición que yo tengo sin pruebas de algo, porque la única manera de comprobarlo, si sí es verdad que se van a separar esas dos sustancias, es cuando yo vaya a esa práctica y separe las dos sustancias por medio de una metodología que voy a utilizar en el laboratorio. Adicional a plantear eso, que es como la primera parte, en ese informe, tengo que indicar, bueno, cuáles son los pasos que yo seguí para poder demostrar eso que había dicho de que iba a separar esas sustancias por medio de esa metodología, digamos, que utiliza calor. Entonces, ¿cuáles fueron los pasos que yo utilicé para poder hacer esa metodología? Allí voy a explicar ese paso a paso que me ayudó a comprobar de que las sustancias sí se separaron. Y luego las conclusiones, entonces aquí en este punto ya voy a decir, después de realizar el paso a paso de tener una metodología, llegué a la conclusión de que sí se pueden separar las sustancias que se utilizaron en la práctica del laboratorio por medio de la metodología de calor y condensación. Entonces allí yo ya iré a decir qué fue lo que pasó, qué fue lo que observé luego de llevar esa práctica en el laboratorio. Y el último informe dice que es el interpretativo, entonces yo no solamente pues voy a ir como a describir los hechos, sino que también voy a interpretar cuáles fueron los resultados y voy a hacer un análisis profundo de ello. Entonces, ¿cómo podría hacer yo un análisis profundo de eso? Bueno, entonces ir a buscar en internet del por qué si aplico una metodología calor para separar unas sustancias determinadas, unas sustancias químicas determinadas, pues sí se separan. ¿Cuáles son los componentes que están allí en esas sustancias? Porque el calor las logra separar. Y busco información en internet y con la información que yo busco en internet ya puedo interpretar y decir, no, es que estas sustancias se separaron porque en su composición química y su composición química se indica que por medio del calor, así estén unidas, ese proceso térmico las separa. ¿Y por qué lo sé? Porque fui a buscar información de libros que me hablan de química, de teorías que ya están establecidas allí, que ya están confirmadas y que me dicen el porqué de esa separación de las sustancias en ese laboratorio. Entonces, allí estarán los tres tipos de informes. Se puede dar la oportunidad de que yo pueda presentar esos tres informes. ¿Por qué? Porque se puede dar el punto de que yo haga la práctica de laboratorio número 1, en donde el profesor me diga, no, solamente presénteme esta parte expositiva porque fue lo primero, es cómo van a realizar el laboratorio, elabóreme ese informe como una guía del trabajo que usted va a realizar en esa práctica de laboratorio. Luego, cuando ya realizan la práctica, entonces el profesor me dice, no, haga ya el informe demostrativo investigativo en donde usted indica qué fue lo que, cuál era el objetivo de su trabajo, cuáles pasos siguió y a qué conclusión llegó. Y luego le dice, y luego presénteme un informe final en donde usted ya va a analizar todo eso que hizo en el laboratorio, los resultados que encontró y lo que investigó en internet, en donde se le explicaba a fondo el por qué había pasado eso que usted realizó allí en el laboratorio, esa práctica que usted hizo, esa metodología que aplicó. Entonces se puede dar el caso de que al final pues tengan que aplicar los tres informes o que en algún punto les pidan solamente realizar uno de ellos y ya.
Estas son las partes que conforman este tipo de informes, pero va más aplicado al último informe investigativo, que es el más completo. Entonces, en ese sentido, tiene 3 partes muy importantes. Será la introducción, y aquí en esta introducción, pues voy a hablar sobre el tema que voy a tratar, sobre qué metodología voy a trabajar en el laboratorio, sobre esa hipótesis y objetivo que me propuse allí alcanzar con esa metodología que iba a trabajar. Luego estará el desarrollo. Entonces ahí en el desarrollo yo ya hablaré de la metodología como tal de la que voy a trabajar, o sea, del paso a paso, de los materiales que necesito. Si voy al punto de la separación de las sustancias, pues necesitaré algunos materiales. Si es por calor, entonces tal vez necesito un mechero, necesito una candela para prender ese mechero, necesito algunos frascos de vidrio que contengan la sustancia que está ahí mezclada, y necesitaré otro frasco de vidrio en donde esté la otra sustancia que se va a separar. Si se requiere un termómetro, entonces necesitaré un termómetro, y justo en esta parte del desarrollo del informe voy a indicar eso, voy a indicar cómo hago esa separación de las sustancias, pero también qué materiales necesito para poder separar esas sustancias. Y también ahí en el desarrollo, pues voy a hablar de los resultados que obtuve y voy a decir si pude separar las sustancias, no las pude separar, cometí errores, no pesé bien las sustancias químicas con las que iba a trabajar, no tenía un reactivo y lo cambié por otro y resulta que eso me llevó a no tener los resultados que se esperaban. Entonces, justo en este desarrollo hablo sobre todo lo que pasó en esa parte práctica de mi laboratorio. Y al final está la conclusión, en donde yo ya indico, bueno, qué fue lo que obtuve después de hacer la metodología, de obtener resultados. Al final voy a mencionar de una manera muy general a qué fue lo que llegué y si cumplí con el objetivo que me planteé o no en esa introducción. Aquí hay otro de los textos académicos, como les mencioné, o sea, aquí los estoy trabajando de manera general para que los conozcan, pero ya luego vamos a ahondar en cada uno de ellos, en donde se van a mostrar ejemplos y donde ustedes van a poder redactar pues estos textos. Entonces, la reseña tiene como objetivo la valoración de cualquier tipo de obra, de cualquier tipo de película, de cualquier tipo de lectura, de libro, de artículo. Cualquier documento lo puedo valorar por medio de una reseña. Entonces, me puedo ver una película, puedo hacer una reseña. Puedo escuchar un audio sobre algún tema específico, puedo hacer una reseña. Puedo escuchar un podcast, puedo hacer una reseña sobre eso que me está hablando ese podcast. Puedo escuchar una noticia en la radio, puedo hacer una reseña de eso. Me leí una novela, puedo hacer una reseña de una novela. Me leí un cuento, puedo hacer una reseña de un cuento. Me leí un ensayo, puedo hacer un ensayo de eso que me leí. O sea, aquí con este texto académico es muy amplio y me permite valorar cualquier tipo de documento o cualquier tipo de obra. Si me voy a ver una obra de teatro, también puedo hacer la valoración de esa obra de teatro. Si me voy a ver una película, también puedo hacer lo mismo. Y hay 3 clases de reseña. Dependiendo de la reseña, asimismo, también pues, se identificará qué tipo de información debe estar incluida en esa reseña. Entonces, la primera es una reseña informativa, en donde aquí en esta reseña lo único que yo voy a hacer es hablar sobre lo que yo leí o lo que yo vi. Es algo muy superficial y de manera general. O sea, es contar a otra persona, a ese receptor, qué fue lo que yo leí y qué fue lo que vi. Sin entrar en detalles, sin analizar, sin dar opiniones, sin tener argumentos, sin tener razonamiento. Simplemente hablar de eso que se leyó. Luego está la crítica y analítica, y aquí sí es algo que va a ir mucho más allá. ¿Por qué? Porque justo en este punto yo ya voy a evaluar el contenido de eso que vi, que leí o que escuché. Y ya puedo dar mi opinión, puedo tener ideas, debo definir conceptos
y puedo tener argumentos de puntos de vista sobre eso que vi, de si me gustó la película que vi, si no estoy de acuerdo con el tema que maneja la persona que escribió el guión de esa película, si tal vez me vi una película de ciencia ficción y lo mío no es la ciencia ficción, entonces allí puedo expresar todo eso y decir que no es mi género favorito porque es surrealista y el surrealismo pues es algo que no nos tiene allí exactamente en esa realidad del acontecimiento de los hechos tal cual como suceden, sino que va más allá de la imaginación. Entonces allí yo ya puedo hacer un análisis profundo en donde puedo dar mi punto de vista sobre eso que vi, leí o escuché. Y luego estará la reseña literaria aquí en este punto, entonces va más a lo que tenga que ver solo con obras literarias, o sea, con novelas, cuentos y pues obras que vaya a ver al teatro, porque siempre hablan de estos textos que tienen que ver con la literatura. Y aquí voy a exponer y evaluar los aspectos más importantes de la obra que vi, de la novela que vi o del cuento que me leí. Y los voy a escribir allí, qué me pareció más importante a mí, qué fue lo que encontré, haré ahí un resumen de la novela, un resumen del cuento, de la película que me vi, de la novela que me vi y todo, pues será de esta manera. ¿Cuál de estas tres reseñas se trabaja más en lo que tiene que ver con el ámbito académico de la universidad? Es esta reseña crítica y analítica, que es la que la mayoría de los profesores los van a poner a ustedes hacer. Entonces, en esa es la que vamos a hacer más énfasis. Esta es la estructura completa de una reseña analítica y crítica. No vamos a verlo ahorita de manera detallada. Cuando veamos el texto, les voy a explicar cada una de ellas, cuál es el orden, cómo se debe redactar pues el título de una reseña, o sea, toda la información. Pero lo que sí quiero que vean es que miren que cada texto académico maneja una estructura. Y en muchas de las ocasiones nosotros omitimos esto y empezamos a redactar los documentos o los trabajos que nos ponen los profesores sin tener en cuenta primero cuál será el orden que debe llevar, qué información debe incluir, qué información no debo de poner allí. Entonces miren que tiene una secuencia y un orden lógico en donde yo no voy a poder, primero, modificar el orden y segundo, eliminar o omitir alguna de estas partes que conforman cada texto académico. Entonces la reseña pues debe tener un título, una ficha técnica, debe haber un resumen del texto que yo leí, debe haber una parte donde voy a hacer el comentario crítico argumentado, luego al final estará las conclusiones y en lo último estará la identificación del reseñador. Entonces, miren, maneja un orden lógico que no se puede modificar y que no se puede omitir ninguna parte de esa estructura, porque si yo omito alguna parte de esa estructura, pues entonces ese texto académico ya no será una reseña. ¿Por qué? Porque no tiene la estructura de una reseña. Si yo modifico el orden que está aquí numerado, entonces ya dejará de llamarse reseña porque estoy modificando el orden lógico que debe tener este tipo de documento. Aquí ya está lo del ensayo, entonces allí está como el concepto de qué es un ensayo. Y un ensayo pues es otro de los textos académicos en donde puedo dar interpretaciones personales sobre alguna idea que tengo de un tema del cual voy a hablar. En algunas ocasiones tendrán la oportunidad de hacer ensayos con temas libres en donde ustedes van a elegir un tema que tienen afinidad por él, que les parece interesante, y en ese tema que les parece interesante, ustedes pueden hablar de lo que piensan. Incluso allí dice que predomina lo personal y lo subjetivo, y eso hace referencia a que allí en ese ensayo puedo expresar mi punto de vista, lo que yo creo, lo que yo pienso respecto a un tema, las emociones que me generan a mí ese tema, porque eso es subjetivo, hace referencia a esas emociones que me pueden generar una temática de la que yo esté hablando. Entonces, para tenerlo en cuenta, allí puedo dar mi opinión personal sobre lo que pienso y creo sobre cualquier tema que esté tratando. Y pues habrán clasificaciones del ensayo, habrán varios ensayos,
no todos se trabajan aquí en la universidad, solamente de esos que se van a exponer el día de hoy, 2 son los que más los docentes les van a decir, hágame un ensayo argumentativo, hágame un ensayo de esta manera. Entonces, el primero es el poético literario, y aquí va más enfocado a evaluar y hablar sobre eso que tiene que ver con la parte de novelas, de cuentos o de poemas y toda esa parte poética. Entonces aquí ya es más la sensibilidad del autor, porque todos estos temas que tienen que ver con literatura y obras de artes, pues siempre se muestra la sensibilidad de quien escribe ese documento. Entonces aquí en este punto podrá valorar obras, podrá valorar textos poéticos y dar su punto de vista, su punto crítico, si le gusta cómo escribe ese autor o si no le gusta, qué le cambiaría, qué le modificaría, y lo hará pues por medio de este ensayo. El segundo es un ensayo de exposición de ideas, y en este ensayo de exposición de ideas lo que se pretende es abarcar solamente 4 temas. ¿Cuáles son esos 4 temas? Son sobre política, sobre filosofía, sobre investigaciones científicas y sobre lo que tenga que ver con temas social y cultural. Y aquí simplemente es comunicar ideas, no es como un análisis tan profundo, sino que es comunicar ideas sobre las políticas que existen, sobre algún tema determinado, filosofías. Entonces hablar sobre las ideas que tienen esos filósofos. Si me voy a centrar en la idea de un solo filósofo, entonces voy a averiguar e indagar la vida de ese filósofo y por qué llegó a esa idea, por qué llegó a ese pensamiento, y todo eso lo expondré en un ensayo, como se menciona ahí, de exposición de ideas, pero a tener en cuenta de que solo se pueden abarcar estas 4 áreas temáticas. No voy a abarcar más áreas temáticas en un ensayo de exposición de ideas. Solo serán estas 4. Otro, pues de esos ensayos o tipos de ensayos es el analítico y crítico, y este sí se utiliza más en lo que tiene que ver con la universidad. Muchos de los docentes les van a decir a ustedes, incluso pues les van a dar el tema de investigación, el tema a trabajar, y les van a decir hagan un ensayo analítico y crítico. Entonces allí ya con esa idea que el profesor me dio y esa temática, busco en internet información sobre eso que el profesor me asignó, sobre ese tema, y con ello ya voy a hacer un análisis muy profundo en donde voy a hablar de mi punto de vista, de lo que yo pienso. Puedo, como dice allí, crítico, entonces puedo criticar o poner o tomar una posición respecto a la información que he encontrado en internet. Y el último es el argumentativo, y ese es el que vamos a trabajar nosotros aquí en la materia. Y en este punto es un ensayo muy completo en donde tendré que plantear también un objetivo. Obviamente después de elegir una temática de trabajo, pero entonces tendré que redactar una introducción. En esa introducción tendré que poner un objetivo al que quiero llegar con eso que voy a dar a conocer a los demás, y puedo presentar mis opiniones acerca de ese tema, con el objetivo de convencer a esa persona que está leyendo mi ensayo de lo que de eso que yo pienso es verdad, de ese punto de vista que tengo y que estoy defendiendo hasta el finalizar mi trabajo, es cierto, es verdad. Entonces aquí siempre es como tomar una posición sobre algún tema que se esté hablando. Un ejemplo, puedo poner un tema que tenga que ver con el consumo de drogas de manera recreativa. Y en ese sentido, alguno podrá tomar ese punto de vista de yo no estoy a favor, así sea recreativa, no estoy a favor de ese tema. Como otro podrá decir, yo sí estoy a favor porque están hablando del consumo de manera recreativa y creo que sí tendrán las personas derecho a eso. Entonces, es defender la opinión que yo tenga sobre algún tema,
Y esa opinión obviamente no la voy a defender diciendo porque yo creo, porque yo pienso, no, tengo que tener unos argumentos muy claros, incluso tendré que ir a buscar información en internet que soporte lo que yo estoy diciendo con mis palabras del por qué voy a tomar la posición de defender ese tipo de consumo de manera recreativa y buscaré estudios que han realizado en internet, buscaré información de encuestas en donde hayan hecho investigaciones con personas sobre ese consumo de esa manera y pondré toda esa información justo en la redacción que estoy haciendo de mi texto académico. Estas son las partes de la estructura de un ensayo argumentativo. Entonces va a tener un título, va a tener una introducción, va a tener un desarrollo y va a incluir las conclusiones. Lo mismo que les mencioné de la reseña. Este es el orden lógico que debe tener el texto académico y yo no puedo ni modificar el orden ni omitir ninguna de estas partes del texto académico. ¿Por qué? Porque al hacerlo de esa manera, lo que va a pasar es que va a dejar de ser un ensayo. Porque ¿cuál es la condición de que sea un ensayo? De que maneje una estructura que tiene un orden lógico. Y si en lo que yo redacto no tiene ese orden lógico, o tal vez omito alguna de estas partes, entonces no se considera ese texto académico. Lo otro que tienen que tener muy presente es que pues en la mayoría de casos los profesores los van a poner a redactar. Yo creo que este es el texto académico que más los ponen a redactar a ustedes los profesores, trabajos en las clases. Entonces aquí ya tienen como una base de cuál es el orden de cada una de esas partes y asimismo les vaya bien en lo que tiene que ver con la nota. ¿Por qué? Porque en ocasiones ustedes escriben ensayos y se los entregan al profe y cuando les devuelven el trabajo con las correcciones, les ponen una nota que no es una nota tan buena, pues no entienden el por qué. El porqué de ello es, ya sea porque omitieron alguna de las partes o porque tenían todas estas partes, pero el orden en que las tenían en eso que redactaron no era eso. Y si cometen ese tipo de errores, pues obviamente de esa misma manera es que les van a calificar y les van a poner las notas. Entonces tener muy presente de que no puedo ni modificar ni omitir partes de un texto académico porque ya es una regla que está establecida en donde me indica cuál es la estructura de cada uno de esos textos académicos. Aquí hay otros dos textos académicos. El primero es la crónica. Esa crónica hace parte de los textos académicos que son narrativos. Está la crónica y también está la relatoría y también está lo que tiene que ver con los cuentos, con las fábulas y esos textos también que se redactan. El primero de la crónica es texto en donde yo como autor voy a narrar el suceso de algún acontecimiento. Puede ser acontecimientos de hechos históricos, pueden ser acontecimientos de hechos que sean recientes, muy reales. Un ejemplo, si voy a hablar de la pandemia y cómo llegó el virus, no sé, al país, entonces hablaré de esa información, contaré cómo sucedió, pero hay una condición, que esa narración debe ser en el orden en que ocurrieron esos hechos. Entonces, si yo voy a hablar de la pandemia, tengo que hacerlo de acuerdo a ese orden de tiempo en el que ocurrieron. O sea, no puedo empezar hablando en esa crónica de lo que está sucediendo en este 2021 cuando el origen de la pandemia se dio a finales del 2019 por allá en China. Entonces, tendré que hacerlo justo en ese orden si yo pretendo hablar de esa situación o de ese acontecimiento de la realidad en un texto como la crónica. Exponer qué pasó desde ese 2019 hasta el día de hoy 2021, todos los acontecimientos con fecha, con tiempo establecido, porque eso es lo que pretende este texto académico.
Hablar de un hecho de manera cronológica, o sea, de acuerdo al orden de tiempo en el que ocurrieron los sucesos. El otro texto es la relatoría y tiene un objetivo, es solamente presentar un informe de lectura. Entonces, me leo cualquier tipo de documento de cualquier área temática y voy a hablar qué fue lo que leí. Con mis palabras voy a hacer un resumen de eso que yo leí, porque como lo menciona aquí, es un informe de la lectura. Hago ese resumen de lo que leí y luego lo que tengo que hacer es exponer cuestionamientos respecto a eso que leí. Si lo que yo leí no me quedó a mí muy claro o se me generaron preguntas respecto a eso, entonces aquí lo puedo poner. Me quedaron preguntas sobre el tema, entonces puedo poner allí cuáles fueron las preguntas. Si yo leí algún documento y entendí algo que antes no entendía, pues entonces también luego de hacer ese resumen voy a poner allí sobre eso que entendí, sobre eso nuevo que aprendí, sobre el conocimiento que se me generó a partir de esa lectura de un libro, de un artículo, de una tesis, de un cuento, de una novela. Otro de los textos, y este texto sí es un poco más amplio y mucho más detallado, es el artículo científico. Se trabaja mucho al momento de realizar los trabajos de grado en la universidad y en centros de investigación. ¿Por qué? Porque el artículo científico es un resumen de trabajos muy amplios. En el caso cuando ustedes lleguen por allá al final de sus carreras que tengan que presentar un trabajo de grado, que es algo muy amplio, que es un documento extenso porque tiene alrededor de unas 80, 60, 100 páginas, lo van a dar a conocer a los demás por medio de un artículo científico que es algo mucho más corto, pero me va a describir los resultados de ese trabajo de grado que tenía 100 páginas y que por medio de 20 páginas lo voy a dar a conocer a los demás. Entonces, de acuerdo a la definición de ese artículo científico, es un informe escrito que yo voy a presentar y que adicional a eso lo voy a publicar porque es un requisito de si yo escribo un artículo científico, tengo que publicarlo en alguna revista que esté en la web o en alguna revista que esté en físico. Por ejemplo, la universidad tiene revistas donde está toda esta parte de los artículos científicos, donde yo como estudiante, pues ustedes como estudiantes, yo como docente, puedo publicar allí en la universidad lo que he investigado y los resultados de mis investigaciones, los resultados de mi trabajo de grado. Y lo otro, pues es que va a comunicar resultados de trabajos de investigación mucho más amplios. Como les digo, esto es un resumen de investigaciones mucho más amplias, de proyectos muy grandes. ¿Cuál es la estructura que debe tener este artículo científico? Entonces, debe tener un título. Ese título pues tendrá unas características y dentro de ellas dice que el título debe ser corto, que debe ser claro, que no debe tener más de 15 palabras. Entonces ahí tendrá esas características que yo debo seguir para que mi artículo, mi documento quede de la manera adecuada. Así como en este artículo se menciona en ese título, en los demás textos académicos, también los títulos deben ser de esta manera, que sean muy cortos, que sean claros, que sean concisos, que la información que se dé ahí sea información pertinente, que sea acorde con el contenido de mi trabajo, que no tenga muchas palabras. ¿Por qué? Porque no va a llamar la atención de la persona que lo va a leer. Entonces, por eso hay un límite de palabras y es en el sentido de que tiene que ser lo más llamativo posible y que de una manera muy corta la persona que lo lea entienda de qué se va a tratar mi trabajo y adicional a eso le llame la atención. Luego va a tener allí pues los autores, el autor que escribe este tipo de documento va a tener un resumen y en ese resumen se va a hablar de todo lo que se hizo
en esta investigación, en el trabajo, va a tener algo que se llama palabras clave, son unas palabras que se utilizan para soportar ese resumen de la investigación y para soportar el trabajo que se ha realizado, va a tener una introducción. Y miren que cada una de las partes que compone este artículo tienen otras partes allí que están de manera implícita, o sea, no lo voy a encontrar de esta manera dividido por títulos, pero la información que va a tener esta introducción en este texto académico que es tan completo, debe hacerse de acuerdo a esto que se menciona aquí. Y cada una de estas partes que se mencionan aquí tiene unas características para poder ser redactada. Normalmente estamos acostumbrados a redactar introducciones, incluyendo cualquier información que hable del tema del que voy a trabajar, pero nunca nos detenemos a ver que hasta para redactar esa introducción hay un orden establecido y que en cada una de estas partes de ese orden establecido que conforman la introducción, hay algo allí que se debe incluir. Hay una información que debe ir en esa breve descripción, habrá una información que va en ese planteamiento del problema, habrá una información de acuerdo a unas características que van en esa hipótesis y asimismo con las demás partes que conforman la introducción. Aquí hay más partes de este texto académico. Como les menciono y como pueden ver, tiene muchísimas más partes que los demás textos académicos. Y es porque este es más completo. Entonces tiene una sección de materiales y métodos, otra de resultados, otra que se llama discusión, tiene conclusión, al final tiene una tabla de bibliografía. Y esta estructura que ustedes ven aquí es la que van a trabajar al finalizar en su proyecto de curso. O sea, su proyecto de curso va a tener todas estas partes que ustedes están viendo aquí, en este del artículo, en este texto académico, su proyecto de curso va a tener todas estas partes. Va a llegar un momento cuando ya estemos llegando a la elaboración de ese proyecto de curso en donde se les va a explicar cada una de ellas y se les va a decir, bueno, la información que va en la introducción va a ser esta, tienen que investigar esto, la información que va a los materiales y métodos es esta, en los resultados, qué es la discusión, qué es la conclusión, cómo pueden realizar una tabla de bibliografía, cómo se hacen las citas en las normas establecidas para cada tipo de documento académico, cuáles son las normas que la universidad establece para realizar los trabajos. En este caso, las normas que la universidad establece son las normas APA séptima edición, que son las que vamos a trabajar. Y en el avance formativo 2 vamos a ver esas normas. Ustedes van a aprender cómo se trabajan con esas normas y todo lo relacionado con ese tema. Entonces, para que lo tengan allí muy presente. Aquí voy a traer pues algunas palabras también para que empecemos a hablar sobre la gramática y la ortografía, y la idea es que vamos aprendiendo. Hay algunas palabras que se nos dificultan mucho en esa parte que tiene que ver con la ortografía y la manera correcta de escribirlas o redactar un documento, entonces la idea es que nos vayamos enfrentando a ese tipo de palabras. Y aquí pues está esta, que en muchas ocasiones nos confundimos, no sabemos en qué situación o en qué momento se debe utilizar cada una de ellas. Entonces la idea es que hagamos un ejercicio, les voy a explicar, y hagamos un ejercicio, y en ese ejercicio ahorita les voy a indicar qué es lo que tienen que hacer, pero van a ver allí unos puntos adicionales para las notas de este avance formativo número 1, para la nota más baja que tengan de los 3 trabajos que se van a presentar. Entonces allí se les pondrá como esa nota que se les va a dar el día de hoy. Y son unas décimas que van a sumar a cualquiera de las notas del avance formativo número 1. Entonces, aquí están estas palabras. La primera es hay, y ese hay hace referencia a haber. Entonces, para llevar a un ejemplo, podemos decir que en este momento hay conectados 29 alumnos y una profesora. Entonces allí con ese ejemplo ya estoy utilizando ese hay con
como se escribe aquí, H al inicio, A, Y, que hace referencia a ese verbo haber. Y ese es el ejemplo que les acabé de dar, donde menciono que hay una cantidad de estudiantes haciendo referencia a ese verbo haber. Luego de allí está la palabra ahí, que tiene hasta un acento en la última letra, y esta hace referencia a un lugar. Hace referencia al lugar y dice es un lugar. Entonces, siempre cuando me voy a referir a un lugar, pues voy a utilizar ese ahí. Pero quiero que miren algo. Acá abajo también hay uno que es allí. Y ese allí también habla del lugar. Ya les voy a decir cuál es la diferencia entre este que está aquí al inicio y este que está por aquí. El ahí de H intermedia está mencionando que es un lugar y se refiere a un lugar que está algo lejano, pero que esa persona a la que me le voy a expresar o le voy a hacer llegar el mensaje puede ver ese lugar. Entonces, siempre cuando voy a hablar de un lugar que está ahí como algo lejano, no muy, muy lejano, entonces lo voy a mencionar. Ustedes pues en este momento no me están viendo a mí, pero para poner un ejemplo, es si me preguntan aquí en mi casa, ¿dónde están las llaves? Entonces yo le puedo decir y le puedo mostrar que están ahí y señalo a dónde están esas llaves. Entonces, para tenerlo muy presente, cuando menciono ese ahí con H intermedia, voy a hacer referencia a un lugar que está no pegado a mí, pero que la persona a la que le voy a hacer llegar el mensaje con ese ahí y que yo le esté señalando, indicando cuál es el lugar donde están esas llaves que me está pidiendo, lo va a poder identificar y lo va a poder ver. En cambio, cuando yo menciono, utilizo este allí, con esta doble R, en donde dice en aquel lugar, ya hace referencia a un lugar que está muy lejano y en este sentido tendré que indicar cuál es ese lugar. Entonces, si por ejemplo a mí me llama alguien, estoy fuera de mi casa y alguien de mi casa me llama a preguntarme por teléfono y me dice, no sé, ¿dónde dejaste las llaves del carro? Entonces yo voy a decir, las llaves del carro las dejé allí en el cajón del escritorio. Debo mencionar el lugar para que la otra persona encuentre eso que me está pidiendo que necesita. O sea que cuando utilice este allí, siempre se debe mencionar el lugar al que me voy a referir. ¿Por qué? Porque es un lugar que no está cerca de mí y que la otra persona pues no va a poder entender si yo no le menciono cuál es ese lugar donde está lo que me está pidiendo. Aquí está el otro que es el I sin el H y hace referencia a una exclamación. Entonces siempre cuando tengamos una expresión de exclamación de algo que nos pasó, por ejemplo, si me está doliendo la cabeza, entonces puedo decir, ay, me está doliendo la cabeza. Y es una exclamación en donde estoy indicando que me está sucediendo algo que me está causando dolor. Entonces, ese ay se utiliza para eso. Y este último donde dice A, H y esta I, Y, no existe. Para tenerlo presente de que ya no lo vamos a utilizar porque no existe. Solo hay 4 y aquí en la imagen está la definición de cada uno. El I con el H al inicio, terminado en Y, es para referirme a ese verbo haber. El I con H intermedia y con acento en esa I latina es para referirme a un lugar que está algo lejano, pero es evidente para la persona a la que me voy a referir. Y está el A sin H, terminado en esa Y, que hace referencia a una exclamación, y está el allí, que hace referencia a aquel lugar en donde tengo que mencionar cuál es ese lugar. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? ¿Les quedó claro esta parte de esta palabra o de estas palabras y cómo se deben utilizar?
No, profe, muy claro. Yo eso lo tenía claro hace tiempo ya también. Si lo tenían, bueno, hay personas que ya lo tienen ahí muy claro, pero hay otras que todavía les cuesta, entonces la idea es que empiecen a enfrentarse a eso. Lo otro, lo que les estaba ahorita diciendo es que vamos a hacer una actividad y es que las primeras 5 personas que me escriban por ahí el chat un ejemplo con cada una de estas 4 palabras van a tener allí esas décimas que les mencioné para alguna de las notas más bajas de alguno de los trabajos de este primer avance. Entonces, allí está en el chat, escriben los ejemplos y me los mandan y aquí pues anotaré. ¿Cuántos ejemplos de cada uno, profe? Uno, pero deben tenerlo en orden. O sea, ahí Fernando envió, pero solamente escribió sobre la exclamación. No, o sea, tienes que enviarme los 4 de manera ordenada. Antes de darle enviar, bueno, ya está enviando paso a paso, pero entonces la idea es que cojan y antes de enviar, No, profe, pero es que mira que no se pueden separar. Si yo le hundo enter, o sea, no se le, envía. ¿Sí? pero no le hundas enter, sepáralos. Mira Natalia cómo lo hizo, lo separó por coma, por una raya, por una coma. Listo, antes de darle enter, envíalo. Mira que allí Natalia nos puso el ejemplo, de esa manera lo pueden hacer para que no se les vaya así o parte por parte, porque si no se va a confundir, entonces de pronto no alcanzas a hacer los 4 ejemplos, te quedan solo 2 y los demás sí los mandan de manera completa. Entonces, está el ejemplo de Natalia, dice, hay una manzana en la nevera, sí, ahí está el computador prendido, me golpeé, ajá, y ahí me golpeé el pie, pero por favor no me los envíen por mensaje directo porque la idea es que todos vean para que tengan conocimiento. Ahora sí, profe. Entonces, por favor, John, envíalo otra vez allí para que estás de tercero, pero envíalo para que los demás lo vean. ¿Listo? Entonces, bueno, Fernando, pues puso ahí 2 ejemplos, pero ya envió los otros. Dice, ay, ¿qué le pasó a mi cuaderno? Ahí está mi moto. Denme un segundito ya. Sigo revisando. Ahí está mi moto. Son los 2 ejemplos que pusiste. Ahorita ya reviso los otros 2. En el caso de Natalia dice, hay una manzana en la nevera, está bien. Ahí está el computador prendido. Ahí me golpeé el pie. Allí guardaré tu almuerzo. En eso que tienes, Natalia, estás confundida entre el ahí y el allí. Porque el ahí es el lugar que yo puedo mostrar. Por ejemplo, dice, allí guardé tu almuerzo, ahí sería, ahí guardé tu almuerzo, porque la otra persona estará viendo el lugar, es un lugar que está un poco lejano de mí, pero la otra persona lo puede ver. Y en el caso que estás mencionando de ahí está el computador, no es allí, no es ahí, sino que es allí está el computador prendido, porque estás haciendo referencia del lugar y de lo que estás hablando. En cambio, en el otro simplemente estás diciendo allí guardé tu almuerzo. Dale, ¿Listo? profe. Entonces, para que tengas presente que es al contrario. Que el ejemplo que tienes del Ahí se lo computador envié, ahí se lo envié por... bueno, que el ejemplo que tienes del computador es con allí y que el ejemplo que tienes del almuerzo es con el ahí. ¿Listo, Natalia? Zambrano, por allí me estaba enviando, lo que me lo envió fue por mensaje directo, John. No sé si ya más abajo envió los ejemplos, pero entonces voy a continuar con los de Fernando y luego miramos. Y ahí se lo envié, profe. Bueno, listo, dice, ahí está mi moto, ahí mi cuaderno, ¿dónde está? Si ese ahí es porque no encuentra el cuaderno, está bien con esa exclamación. Hay uvas allí en el mueble. Listo, Fernando, ¿estás bien? Entonces voy a ponerte ahí Excelente. como el primero, porque pues Natalia tuvo 2 errorcitos, entonces no. Voy a revisar el de Zambrano, que lo había enviado por aquí. No lo veo. Creo que lo siguió enviando por el... Profe, el mío no, lo envié normal, el mío empieza por ahí una pizza y así. Sí, pero es que lo vi que estaba por mensaje directo. Entonces, bueno, ya lo vi por aquí abajito, sí, ya lo vi. Profe, ahí está el mío.
Listo, entonces voy a ir por el de Tatiana, que sería el segundo. Dice, hay que entregar el trabajo mañana, el celular está ahí en la mesa. Recuerden que cuando utilizo ese ahí con el H intermedia, no hay necesidad de mencionar el lugar porque es cuando le estoy indicando a la persona y me está viendo. Entonces allí, Tatiana, tienes el mismo error que tenía ahí Natalia. Ahí me pinché el dedo, sí está bien, y mi cuaderno lo dejé allí sobre el tocador. Ese otro ejemplo sí está bien. Entonces, en el primero, debes quitar ese en la mesa, porque simplemente debes indicar el celular está ahí. ¿Por qué? Porque es un lugar que está ahí más cercano a ti y que la otra persona puede ver cuál es ese lugar. Entonces, para que lo tengas ahí presente, porque 3 ejemplos los tenías bien, pero ese de ahí, con el H intermedia, no te quedó bien. Sigue Helen. Ahí hay una manzana. Está bien, incluso utilizaste dos de esas palabras que están allí en un solo ejemplo. Hay que nervios, está allí en el parque. Listo, Helen, están de la manera correcta esos ejemplos. Nasli dice, ahí está él, sí, hay 2 huevos, ahí me dolió, allí en la esquina. También está bien el de Nasli. Igual ahorita vamos a tener más actividades de otras cosas que se requieren para escribir de la manera correcta, entonces para que tengan allí presente de que pueden hacer esos ejemplos. Jonathan, vamos a ver. Hay una vaca en la cocina. Ahí está la manzana en la mesa, está allí en la casa de al lado, hay mis frijoles. Aquí en este punto es el mismo error en donde ese allí lo estás utilizando también como el allí, porque estás indicando que la manzana está ahí en la mesa. En donde solamente tendrías que decir, ahí está la manzana, y ya, sin mencionar la mesa, porque solo se mencionan los lugares cuando están muy lejanos y la persona a la que le voy a mencionar o le voy a indicar algo no lo puede ver. Si lo puede ver, entonces como es un lugar cercano, lo voy a poner como ahí. ¿Listo? Entonces, Jonathan, tienes ese pequeño error. Profe, una pregunta. Si te especifique que allí guardé tu almuerzo en la mesa, o sea, ¿está malo? Es que no entendí. Sí, lo que pasa es que no se debe poner como tal el lugar, porque cuando yo utilizo el ahí, te hace referencia a algo que la otra persona pueda ver ese lugar, sin yo decirle está ahí en la mesa. Solo menciono el lugar solo menciono ese lugar cuando es algo lejano y la otra persona no lo puede ver. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿dónde dejaste el celular? Yo le voy a decir, ahí está. Con ese ahí está, si yo lo estoy leyendo, obviamente no voy a entender. Si esa persona me está preguntando por teléfono y yo le digo, ahí está, entonces no lo estaré utilizando de la manera correcta porque se lo estoy diciendo por teléfono y no podrá ver esa persona. Solo puedo utilizar el ahí para expresarme en un lugar que sea cercano y que no tenga que mencionar cuál es ese lugar. En cambio, el allí siempre tendrá que ser un lugar que esté muy lejano y que la otra persona no pueda ver. O sea, la Entonces, mesa no funcionaría como un lugar lejano, porque yo coloqué allí guardé tu almuerzo en la mesa. Sí, es que ese ejemplo, o sea, bueno, entonces digamos que este está bien, pero es que no había visto la mesa de acá al lado. El allí guardé el almuerzo en la mesa, está bien, pero en el de arriba, mira que están mencionando como que ahí está el computador prendido. Bueno, déjame analizarlo. Ahí está el computador prendido. Estás indicando el lugar. Bueno, digamos que allí en ese ejemplo sí está bien. Entonces sí te quedó bien porque acá abajo pusiste lo de la mesa. Es que se me envió sin la mesa, por eso. Entonces así, ahí en ese punto sí está bien. Allí sí está bien porque pusiste allá abajo en la mesa, solo que no había visto esa mesa ahí. Sí.
Bueno, voy a ir al de Zambrano, que sería el siguiente, que está ahí de quinto, porque en el de Jonathan tiene allí esa parte del error, en donde no se está usando de manera correcta el ahí, porque estás mencionando que la manzana pues está en la mesa cuando la persona puede verlo. Solamente cuando se utiliza el allí es que se menciona el lugar. Y Zambrano dice, hay una pizza, allí ya te equivocaste porque estás utilizando la letra que no es. Entonces, Zambrano, ahí con H intermedia y al final no existe. Y el que están mencionando de último que dice allí en la cocina tampoco existe. Con A, doble L y Y al final. Solo existe con I latina y acento al final. Entonces, tus ejemplos no están bien porque no están de la No, pero manera eso está, sí. Corrección, espere, que es que por enviarlo rápido, No, eso allí está, pero con errores de ortografía. Y en lo que enviaste por el privado también está tal cual, con los mismos errores de ortografía. el mismo, porque lo copié. Entonces, no es válido porque tiene muchos errores, tiene 2 errores de ortografía, entonces no está de la manera correcta. Camila, vamos, aquí ya hay 1, 2, 3, 4. Está Fernando, Kellen, Nandy y Natalia. Voy a ver el de Camila y si está bien, ese sería el último punto. Hay 20 tortas de chocolate para 10 personas. Ahí está la nevera, sí. Ay, ¿cómo no vas a entender? Ajá. Allí son muy buenas las malteadas en el centro comercial. Listo, Camila está de la manera correcta. Por allí voy a revisar de manera muy rápida los demás ejemplos. Vicky, hay muchas peras, ahí está el celular, hay que dolor de cabeza, el celular está allí en la mesa, está de la manera correcta, pero solamente hasta Camila está lo de los puntos. Valeria, hay muchas personas conectadas, ahí en Cali hace mucho calor. Ese ahí que mencionaste, estás mencionando el lugar de Cali, entonces pues no cabría. Hay que calor, si está bien, y allí dejé el computador. ¿Pero dónde dejaste el computador? Valeria, ¿dónde lo dejaste? Acuérdate que cuando escribes la doble L tienes que decirme a dónde dejaste el computador porque yo no logro ver dónde está ese computador. Recuerda, el allí siempre debe indicar el lugar donde está algo porque la otra persona no lo va a poder ver. ¿Listo? Listo. Entonces, para que lo tengamos allí presente. Gracias, profe. Bueno, Laura, hay 2 tipos de personas. Ay, así no era. Ahí en el centro comercial. Bueno, lo mismo, allí con ese, ahí con el H intermedia, no se refiere al lugar. Recuerda que la persona tiene que ver lo que yo le estoy indicando. Entonces, no sería el ejemplo de la manera correcta. Luna, hay muchos cuadernos. Ahí que se haya decidido agregar nuevos horarios, ese ahí que se haya decidido no está como hablando de un lugar, entonces no cabe, eso es más de a ver, no va allí en ese ejemplo, Luna del segundo. Ahí me he dejado las llaves en casa allí en la finca. Bueno, ese hay de exclamación, porque que se le quedó las llaves en la casa, si está bien, y el allí en la finca está bien. Hay 5 naranjas, ahí están, allí también ahí tienes un error, Yurley, porque pusiste el I de haber con I latina y es con Y, entonces, para que lo corrijan. Hay un balón en la cancha, ahí está el árbitro parado en la cancha. No hay necesidad de poner ese en la cancha porque recuerda que ese ahí es para describir algo que está cercano a mí, o sea, es un lugar cercano a mí y a la otra persona. Ahí me dio un calambre, sí, está bien. Allí está el uniforme. ¿En dónde está el uniforme, Julián? Tienes que decirme dónde está ese uniforme, porque si no, no aplicaría ese allí, sino que aplicaría el a y
con el H intermedia y la I latina. El árbitro dijo que allí no hay falta. Bueno, hay una iglesia en el pueblo, ahí va. Ahí me he pinchado, sí, ya fuimos a las vacaciones allí en Armenia, sí, están bien. Bueno, ahí hay varios ejemplos, pero vamos a seguir con la siguiente actividad. Quiero pues que estén como muy pendientes de lo que escribieron también sus compañeros para que corrijan sus errores y vayan aprendiendo la manera correcta de utilizar pues estas palabras. Aquí ya vamos a hacer un ejemplo sobre la coma. Entonces, la idea es utilizarlo de la manera correcta, pero antes de ello es entender y tener presente que la coma no solamente se utiliza para hacer una pausa en el texto, porque normalmente creemos que es eso, o sea, utilizamos una coma que nos sirve simplemente para pausar el texto, para dividir unas ideas de la información, o porque ya escribí 2 líneas y no he puesto allí la coma para darle un descanso a esa lectura. No solo se utiliza una coma para hacer pausa. Las comas también se utilizan para darle orden a las ideas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pongo una coma en un lugar que no es el adecuado, puedo cambiar totalmente el sentido de una idea. Y lo mismo pasa si yo no le pongo una coma a algún texto que estoy escribiendo o alguna idea que estoy escribiendo. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar eso, que voy a cambiar el sentido total de esa información que yo le estoy dando a la persona. Entonces, de acuerdo pues a lo que se ve aquí en esta imagen, dice, hora de comer niños. Las comas salvan vidas. Las primeras 3 personas que me pongan dónde va la coma, allí lo pueden enviar al chat y les voy a dar los puntos adicionales. Me diga ahí, en esa imagen y en ese texto, dónde va la coma. ¿En cuál texto? En donde dice hora de comer niños. Bueno, por aquí ya lo pusieron. No, profe, yo puse es que las comas, Es que como salvan vidas. puse la que no era. Pero igual, Fernando, tú ya tienes allí puntos. O sea que yo no Dice, puedo repartir más puntos. no, pues si quieres escribirlo para que se vea de la manera correcta, sí, por aprender, pero más puntos no. Ah, Que es la bueno. oportunidad a los demás. ¿Listo? Entonces, vamos a Jonathan. Hora de comer, niños. Sí, está bien. Natalia pues tampoco entra ahí en el juego porque ya tiene el punto del pasado, pero está bien. Entonces está Jonathan. Vamos a ver, Natalia no. Camila tampoco. Kellen tampoco. Tatiana. Tatiana sí. Incluso Tatiana lo escribió hasta con los signos de exclamación y todo. Y vamos a ver quién está después de Tatiana. No, Fernando igual no puedes. Nasli tampoco. Luna no lo enviaste de la manera correcta. Y por acá, Leonardo, muchachos, estén atentos que tienen que enviar los mensajes no en privado, sino en público. Entonces, Leonardo, allí me lo enviaste por privado y está de la manera correcta, pero entonces lo que voy a hacer es que, Leonard, te voy a poner allí el punto, pero le voy a dar la oportunidad a tu compañera que está después de ti, que es Yurley. Listo, entonces ustedes 4 tendrán allí los puntos. Profe, vamos- disculpen, no entendí muy bien. Dime. O sea, ¿lo tengo o no lo tengo, profe? Espérate. ¿Quién me habló? ¿Leonard? Sí. Así es, profe.
O sea, sí te lo voy a poner allí, pero para la próxima tienes que, o sea, el mensaje no puede ser directo porque la idea es que todos tus compañeros lo vean. Pero sí te lo puse y lo que hice fue darle también a tu compañera que aparecía después, que es Yurley, para que también le quede el punto ahí. Pero sí, ahí tienes el punto. Bueno, y vamos con el último ejercicio. Y es lo que les mencionaba ahorita. Las comas me van a cambiar a mí el sentido de las oraciones y de lo que yo quiero decir. Entonces, miren, aquí en este ejemplo dice, perdonarlo, no matarlo. Y en el segundo dice, perdonarlo, no matarlo. Si yo no pongo esas comas, entonces el sentido va a cambiar. Y donde yo ubique la coma, el sentido de la oración y de lo que quiero expresar, también puede cambiar. Y lo mismo, también puede salvar vidas. ¿Por qué? Porque en la primera dice, perdonarlo, no. ¿Qué va a hacer? Lo va a matar. Y en la segunda que dice, perdonarlo, coma, entonces dice, no matarlo. Miren que una coma cambia todo el sentido de algo que yo quiero expresar. En el primero no lo va a perdonar y lo va a matar. ¿Quién sabe qué fue lo que hizo? Y en el segundo dice que lo va a perdonar y que no lo va a matar. Entonces también para que vamos aprendiendo este tipo de cosas de que no solo se utilizan para hacer pausas, sino también para darle sentido a lo que yo estoy mencionando. Y el último ejemplo, 5 personas que ubiquen las comas de manera correcta en esto que dice aquí. César entró sobre la cabeza, llevaba el casco en los pies y las sandalias en la mano, la fiel espada. ¿Dónde va la coma en cada una de estas partes de la frase que está allí? Los 5 primeros, entonces van a tener allí las notas. Pues recuerden que los que ya participaron no pueden participar. De nuevo, pues si quieren mandar el mensaje en el sentido de si están las comas bien y aprender, sí. Pero ya por puntos no. Entonces allí que le envió un mensaje, pero no voy a decir si está bien o no está bien. Ahorita le diré si sí o si no. Porque Kellen ya tiene. Profe, Dime. profe, pero la coma uno aquí la pone de la manera en que quiere hacer la acción, ¿no? No, de la manera lógica. O la manera de salvar vidas. No, allí no, ahí tiene que ser la manera lógica del enunciado. Si tú no pones la coma de la manera adecuada, pues no va a tener lógica lo que se está mencionando. A menos de que ese César pueda entrar sobre la cabeza. No sé si sepan caminar de cabeza, haciendo breakdance, pero si tú no pones la coma en el lugar adecuado, te va a quedar esa idea que está allí totalmente desorganizada y sin coherencia. O sea, no va a tener lógica lo que se dice. ¿Listo? Entonces, la coma debe ir en el lugar determinado. Bueno, voy a empezar allí a mirar, a esperar que envíe más mensajes, porque como son 5 y Kellen no participa, entonces tiene que haber al menos 5 de la manera correcta. Bueno, voy a esperar que manden otros más para verificar si sí o si no. Kellen sí participa, John Steven también participa, Marlon también, Masley no, van 4, Zambrano sí, y Luna también. Entonces voy a empezar ya a revisarles. Kellen pues no tiene puntos, pero dice, César entró, sobre la cabeza llevaba el casco, en los pies las sandalias, en la mano la fiel espada. Bueno, allí ese en la mano, coma, la fiel espada, se puede ver de esa manera o también se puede poner sin la coma porque al final será lo mismo, o sea que en la mano lleva su fiel espada. No hay allí problema en ese último, pero en lo primero sí está bien porque según las cosas lógicas, no va a llevar el casco en los pies, sino que el casco lo va a llevar sobre la cabeza. Marley, César entró sobre la... No, no está bien, allí ya está. César entró sobre la cabeza, lo que yo mencionaba. No sé si César pueda caminar de cabeza.
¿Llevaba el casco en los pies? No, él no llevaba el casco en los pies. Las sandalias, bueno, de pronto las sandalias sí la podía llevar en la mano y la fiel espada. Entonces, en ese orden, lo que tienes después de los pies que dice las sandalias en la mano, pues, pero como se menciona los pies antes, allí lo lógico es decir que las sandalias en donde las llevaba en los pies y que llevaba en la mano, pues la espada. Y que César entró, pero él no entró sobre la cabeza. Entonces, para tenerlo allí presente de que no está de la manera correcta. John escribe, César entró sobre la cabeza, llevaba casco en los pies, las sandalias en la mano y la fiel espada. No, no está bien. Porque el casco se lleva en la cabeza, no en los pies. Marlo, César entró, sobre la cabeza llevaba casco, ajá, en los pies las sandalias y en la mano la fiel espada. Entonces voy a ponerle allí a Marlon. Digamos que a un punto, pero para que todos tengan presente algo, es que siempre que yo menciono un nombre de una persona, debo allí hacer una coma. Para referirme a que todo lo que voy a mencionar de ahí en adelante se refiere a esa persona. Entonces, lo correcto es poner César, coma, entró, otra vez, coma, sobre la cabeza llevaba el casco, coma, en los pies las sandalias y en la mano la fiel espada. ¿Listo? Entonces, para que más lo tengan ahí presente, es algo que no lo conocen y no lo saben mucho, entonces se van a equivocar, pero pues en este punto te lo voy a validar porque lo demás tiene sentido en la oración, pero tenemos que tener presente eso, que siempre cuando yo ponga un nombre, tengo que poner una coma allí y luego la demás información. Es la manera correcta. Bueno, Nasli, pero Nasli pues ya ha participado, pero vamos a ver. César entró, sobre la cabeza llevaba el casco, en los pies las sandalias, en la mano la fiel espada. Zambrano dice, César entró, sobre la cabeza llevaba el casco, coma, está bien. En los pies las sandalias y en la mano la fiel espada. Entonces, John también lo tienes de la manera correcta. Allí van dos, Marlon y John, que son los que lo han escrito de la manera correcta. Voy por Luna. César entró, sobre la cabeza llevaba el casco, en los pies las sandalias y en la mano la fiel espada. Entonces, Luna, Nieto también tiene allí ese punto adicional. Laura Martínez, bueno, Laura tampoco. César entró, coma, sobre la cabeza llevaba el casco, en los pies, coma. Allí te equivocaste, Laura, porque en casco es que debe ir la coma. Y ese sobre la cabeza llevaba el casco, coma, en los pies las sandalias, coma, en la mano la fiel espada. Entonces no está de la manera correcta. Valeria dice, César entró, coma, sobre la cabeza llevaba el casco, coma, hiciste una coma de más porque sobre la cabeza llevaba el casco, coma, en los pies las sandalias y en la mano la fiel espada. Se te fue una coma de más, Valeria. Ale dice, César entró, coma, sobre la cabeza llevaba el casco, punto y coma, está bien porque está cambiando de idea. En los pies, allí en los pies, coma, no, allí tendría que ser seguido, en los pies las sandalias, en la mano la fiel espada. Entonces allí no va dividido por comas, las comas van en donde se termina la acción y lo que tienen allí. Alex envió otra vez el mismo mensaje. Laura otra vez envió, corrigiendo. César entró sobre la cabeza. Llevaba el casco. Ajá. En los pies las sandalias. No está bien porque pusiste la coma y pusiste piel y no piel y pusiste la coma donde no. Entonces no. Vicky. Vamos a ver, Vicky dice, César entró, sobre la cabeza llevaba el casco, en los pies las sandalias y en la mano la fiel espada. Entonces Vicky también lo tiene de la manera correcta. Y
Vamos a ver, Jennifer. César entró, sobre la cabeza llevaba el casco, en los pies las sandalias y en la mano la fiel espada. Entonces, Jennifer, también lo tienes de la manera correcta. Los puntos quedaron así. Para Marlon, John Zambrano, Luna Nieto, Vicky y Jennifer, que fueron los que pues, agregaron las comas de la manera correcta. Por aquí hay más mensajes. Otra vez Laura, que ya la ha repetido como 10 veces, pero eso es lo importante, porque así es que se aprende. Me pone ahí hasta una cosita, un emoji de risa. Pero sí, así se aprende. Kevin, César, coma, entró sobre la cabeza. No, no entró sobre la cabeza. En la cabeza llevaba el casco. Entonces, no está bien, Kevin. César entró, la cabeza llevaba el casco en los pies, las sandalias en la mano, la fiel espada. Dime, Kevin. Sí, profe, es que lo hice de afán o no la entendí bien, ¿no? Pero ya viendo Bueno, los demás. Sí, es que es ponerle lógica al enunciado. Entonces, si a mí me dicen que alguien entró sobre la cabeza, pues yo me imagino que, no sé, o sea, no sé cómo se va a caminar sobre la cabeza. Entonces, es también mirar eso y fijarnos qué es lo que estamos escribiendo. ¿Tiene sentido que yo diga que él entró sobre la cabeza? ¿Será que él puede caminar sobre la cabeza? No sé. Llevaba el casco en los pies. Yo creo que el casco debe ir, ¿dónde? En la cabeza. Si se quitó las sandalias, podría llevarlas en la mano, pero si antes me está hablando que de los pies, entonces, ¿cuál es como lo lógico ahí, lo coherente? Pues que llevaba en sus pies las sandalias y que en la mano que llevaba la fiel espada. Entonces, es allí ponerle la coherencia a lo que se está diciendo. Por acá Lina dice, César entró la cabeza, llevó el casco en los pies, las sandalias en la mano y la fiel espada. No. César entró, coma, Fernando. Sobre la cabeza llevaba el casco, en los pies las sandalias y en la mano la fiel espada, sí. Por acá alguien ya, ajá, Leonard hizo la corrección de lo que yo les estaba mencionando, de cómo debe de ir todas las comas. César, coma, entró, coma, sí, sobre la cabeza llevaba el casco, coma, en los pies las sandalias, coma, en la mano la fiel espada. Así como lo escribió su compañero Leonard, es la manera correcta de escribir la información. Que después de ese nombre tenga allí una coma. Luego, pues está mencionando otra palabra que entró, debe de ir una coma, porque lo que sigue a continuación es sobre una información adicional que me está dando. Está diciendo que César entró, pues no sabemos a dónde entró, pero en lo que estaban viendo de César es que sobre su cabeza llevaba el casco, en los pies llevaba sandalias y en la mano llevaba una espada. Entonces, así como lo tiene su compañero Leonard, es la manera correcta de redactar y de poner allí esas comas para darle sentido a las oraciones y a lo que se está mencionando. ¿Listo? Ya con esto, si no tienen dudas, terminamos la clase del día de hoy. Recuerden que mañana nos vemos. Mañana vamos a adelantar parte de una de la actividad que tendrán que presentar la próxima semana. Lo que sí quiero es que vayan pensando en un tema para realizar